Massenmigration und Verlust der inneren Sicherheit bedeutet. Regelung. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen da hinter mir? Sie sind der Kanzler des Niedergangs, Herr Scholz. Hola amigos, me he topado con un discurso fresco y muy duro de Alice Weidel, en el que no deja piedra sobre piedra contra el canciller Scholz y la élite política alemana, dirigiéndose incluso a ellos con blasfemias. En YouTube en español, nunca habíamos visto un discurso tan franco y atrevido de una política alemana. Una verdadera tormenta se está gestando en Alemania, y en el centro de esta atención se encuentra su discurso, en el que denuncia audazmente a las autoridades, señalando el caos con la migración y la impactante realidad que el gobierno está tratando de ocultar a la gente. Recomiendo encarecidamente ver este vídeo hasta el final, no te dejará indiferente. Así que comencemos. Alice Weidel abre su discurso con una evaluación espeluznante de la situación actual del país, hablando del colapso total de la economía y del crecimiento sin precedentes del desempleo. En sus palabras se percibe la rabia y la frustración. Comienza dirigiéndose al Bundestag. Querida señora presidenta. Es klar zu sagen, dieser Haushalt ist eine Unverschämtheit und an Unseriosität nicht mehr zu unterbieten. Querido señor canciller, queridas señoras y señores. Han pasado casi 3 semanas desde el horrible ataque en Solingen de un refugiado sirio al que se le denegó el asilo. Y hace apenas 10 días, el partido del canciller sufrió una humillante derrota en las elecciones de Turingia, reduciendo su estatus al de una fuerza política menor. Señala explícitamente que el gobierno intenta asegurar que el descontento de los ciudadanos se debe a la falta de explicación de sus políticas. En realidad, dice Weidel, la gente es muy consciente de que esas mismas políticas están destruyendo su bienestar y su seguridad. Señor Scholz, se ha convertido usted en el canciller de la decadencia. Sus palabras suenan como un veredicto sobre el régimen actual. En su discurso, Weidel también hace hincapié en los problemas económicos causados por las medidas del gobierno. Señala que la política de ecoseguridad está llevando a la destrucción de grandes empresas como Volkswagen y ha provocado un aumento del número de parados, causando problemas a cientos de miles de familias. Schließlich vorgelegt haben, ist so dilettantisch und zusammengeschustert wie ihre gesamte Regierungskoalition. Sie knüpfen den Más de 500.000 parados se han registrado desde que usted asumió el cargo, y esta cifra sigue aumentando. Afirma, citando empresas concretas que recortan puestos de trabajo, ZF, SAP, Ford y otras. El número de empresas que anuncian recortes de empleo aumenta día a día. Subraya que las acerías y fundiciones están a punto de cerrar, y el número de quiebras ha alcanzado su nivel más alto en 10 años, con un aumento del 40%. Weidel subraya que todo ello es consecuencia de la inacción y la ineficacia de la política de Scholz. La segunda parte de su presentación aborda el tema del presupuesto y la inmigración, que en su opinión se está convirtiendo en parte integrante del desastre general. Describe cómo los hogares privados tienen que pagar ahora la instalación de bombas de calor y la destrucción de infraestructuras de gas en funcionamiento, al tiempo que subraya que el presupuesto presentado recientemente por el gobierno es un fracaso flagrante que demuestra una falta total de profesionalidad. A pesar de los impuestos récord, ustedes son incapaces de equilibrar el presupuesto y sus deudas no hacen más que crecer, dijo, señalando el hecho de que a diario se producen ataques y delitos cometidos por inmigrantes ilegales en todo el país. En vísperas de las elecciones, recordó cómo el gobierno se jactaba de haber deportado a 28 peligrosos delincuentes, al tiempo que los agasajaba con un incentivo de salida de 1.000 euros, lo cual es absurdo y un atractivo más para los inmigrantes ilegales. Weidel plantea con valentía temas importantes que permanecen en la sombra, y su retórica llama realmente la atención. Señor Scholz, sus políticas están empujando a Alemania a un desastre aún mayor. Mientras el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Nancy Faeser, illegale Migranten gar nicht erst ins Land zu lassen, sondern die Grenzen schließen und jeden zurückweisen, der ohne Rechtsanspruch und ohne Papiere nach Deutschland eindringen will, nicht vorübergehend, sondern für immer. Trabaja activamente para crear un portal que anime a los migrantes a compartir consejos sobre cómo evitar la deportación. El gobierno sigue socavando sus propias leyes. Este portal, financiado con cargo al presupuesto, ofrece a los migrantes ilegales asistencia jurídica a costa de los contribuyentes. A quienes por ley deberían ser deportados se les permite permanecer en el país, causando indignación entre los ciudadanos de a pie. Resulta que los inmigrantes, a nuestra costa, difunden información sobre cómo evitar la deportación y seguir viviendo de las prestaciones pagadas con dinero recaudado de nuestros impuestos. Señor Scholz, ¿tiene idea de lo que está haciendo? Alice Weidel se quita literalmente la voz en este punto, pasando a gritar para llamar la atención sobre la profundidad del problema.
El gobierno federal no solo está saboteando el proceso de deportación, sino que también está repartiendo caóticamente permisos de residencia, creando inseguridad jurídica y aumentando la presión sobre los recursos del gobierno. Como ejemplo, un asesino de Ohlingen se libró de la deportación gracias a la intervención de un ministro que ralentizó el proceso. El primer ministro regional de la CDU también estuvo implicado en esta escandalosa historia al no tomar las medidas necesarias para evitar la situación. Los contribuyentes alemanes pasan la mayor parte del año trabajando para un Estado que, en lugar de garantizar su seguridad, en realidad facilita la inmigración ilegal. Esta política deja a los ciudadanos vulnerables, privándoles de las protecciones legítimas que tienen derecho a esperar de su gobierno. Los terribles sucesos de Ohlingen podrían haberse evitado si las autoridades se hubieran limitado a cumplir las leyes y cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales. Las leyes son claras. Quienes proceden de terceros países seguros no tienen derecho a asilo. No es una recomendación, es responsabilidad del Estado. Weidel continúa planteando la cuestión de cómo el gobierno federal manipula el sistema de migración y el Estado de Derecho para sus propios fines políticos. Nos recuerda que el artículo 16A de la Ley Fundamental, que establece que las personas procedentes de países seguros no tienen derecho de asilo, nunca ha sido derogado. La ley de asilo deja claro que la deportación de los inmigrantes irregulares no solo está permitida, sino que es obligatoria. Las leyes europeas no derogan el derecho soberano de un Estado a proteger sus fronteras, y el gobierno está obligado a seguir esta norma para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero en lugar de ello, el gobierno alemán apoya una política de caos y migración incontrolada. Weidel continúa señalando que hace 9 años, la canciller de la CDU, de un plumazo, destruyó leyes cruciales que habían garantizado la estabilidad del país. Y ahora vemos cómo la CDU, antaño símbolo de estabilidad, está llevando al país a la ruina y al desorden. Condena las acciones de Friedrich Merz y sus colegas, calificando sus políticas de completo disparate. Continental 1200. Die klangvollsten Namen bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab und verlagern ins Ausland, weil sie hier nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Que solo enmascara la catástrofe que se está produciendo en medio de la migración incontrolada. Como ejemplo, Weidel cita Berlín, donde gobierna la CDU, y donde el número de ciudadanías concedidas ha aumentado espectacularmente y los casos de denegación de naturalización prácticamente han desaparecido. En los 8 primeros meses de este año se legalizaron en Berlín un 60% más de inmigrantes que en todo el año anterior. Esto demuestra claramente que la política de la CDU apoya realmente la migración masiva sin ningún tipo de control. Los resultados de esta política son tangibles en las calles. Los índices de delincuencia aumentan y la situación es cada vez más amenazadora. Las espeluznantes estadísticas hablan por sí solas. Los inmigrantes ilegales tienen 6 veces más probabilidades de recurrir a la violencia con armas blancas y 7 veces más probabilidades de cometer delitos sexuales. No son solo cifras áridas, son una amenaza real para la vida y la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuándo vamos a actuar? Saquemos a estos delincuentes del país. Según la Oficina Federal de Policía, desde 2017, más de 52.000 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales cometidos por migrantes procedentes de países como Siria, Afganistán e Irak. El año pasado se produjeron 761 ataques de bandas, lo que significa que cada día se cometen 2 crímenes atroces en las calles de Alemania. En Renania del Norte-Westfalia, cerca de un tercio de los sospechosos de tales actos son inmigrantes ilegales. Ya ha pasado el tiempo de la reflexión. Es hora de pasar a la acción concreta. Insistimos en cambios inmediatos en la política migratoria. Debemos introducir una prohibición estricta de la admisión de nuevos inmigrantes y de la naturalización durante los próximos 5 años y dejar de conceder la ciudadanía a quienes viven de la asistencia social. Debemos cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales y deportar a quienes infrinjan la ley, y dejar de mantener a los inmigrantes a costa de los contribuyentes. Los responsables de esta debacle migratoria han destruido el sentido común en la política y dividido a la sociedad. A quienes intentaron criticar esto, los sometieron a fuertes presiones, utilizando métodos sucios y presiones a través de los servicios de inteligencia. A los opositores se les llamó parásitos, nazis, y se les eliminó de la esfera pública recurriendo a métodos totalitarios. Un ejemplo de ello es el reciente llamamiento a prohibir las redes sociales de uno de los líderes del Partido Verde, el señor Hofreiter. Para ellos, la libertad de expresión es una amenaza mucho más peligrosa que la migración masiva de delincuentes. En lugar de resolver los problemas reales, la élite gobernante está privando a la oposición de la oportunidad de participar en el proceso político, excluyéndola de los comités clave y limitando sus derechos parlamentarios. Esto supone una violación directa de los principios democráticos, ya que millones de votantes se quedan sin representación política. Sus acciones son una manipulación descarada de la opinión pública. Estáis haciendo todo lo posible para impedir que la oposición llegue al poder, ignorando el hecho de que una proporción significativa de ciudadanos apoya Alternativa para Alemania. Su democracia
Parece tan democrática como la República Democrática Alemana, RDA. Sin embargo, vuestra estrategia no cambiará nuestra determinación de luchar por los derechos e intereses de los ciudadanos. No pararemos hasta conseguir el cambio. Alemania no puede esperar más, y es hora de que quienes anhelan reformas y cambios opten por Alternativa para Alemania. Gracias por su atención. Con esta nota alta, Alice Weidel concluyó su discurso y, francamente, me quedé asombrada. Fue probablemente uno de los discursos más emotivos y sinceros que he escuchado nunca. Había en sus palabras un claro dolor y preocupación por el futuro del país. Aunque no vivo en Alemania, su discurso me hizo sentir la misma preocupación, como si yo mismo me enfrentara a estos problemas todos los días. Añadiré algo de mi propia cosecha. Alice Weidel es una de las figuras más destacadas de la escena política alemana contemporánea, líder del partido Alternativa para Alemania, que se opone activamente a la política dominante. Sus opiniones sobre la inmigración, la economía y el futuro del país son muy controvertidas, pero nadie puede negar su determinación y su voluntad de decir la verdad. Frente a sus críticas, el gobierno de Olaf Scholz y el partido CDU parecen administradores ineficaces incapaces de resolver problemas reales. Admiro sinceramente su valentía y la audacia con la que desafía a la élite política. Su discurso no son solo palabras ardientes, sino un poderoso desafío al orden existente. Weidel habla de lo que realmente preocupa a mucha gente, y su condena de la política migratoria, la crisis económica y el declive de la industria suena como un grito desesperado del alma. No se trata de populismo trillado, sino de una crítica razonada respaldada por hechos y un deseo de cambio. Su discurso es un duro golpe para la política alemana actual, y sus efectos se dejarán sentir durante mucho tiempo. Scholz y su equipo se encuentran en una posición difícil. Deben admitir los errores o seguir en la misma línea, lo que acarreará más problemas.